El organismo ejecutivo continúa con el análisis de las medidas que permitirán continuar con el funcionamiento en las instituciones de gobierno después que la Corte de Constitucionalidad suspendió la aprobación del decreto 27-2025 que contiene la ley del presupuesto general para el periodo 2026. El presidente Bernardo Arévalo indicó que el Alto Tribunal Constitucional decidió en último minuto y a última hora de 2025 por motivos de forma a suspender el presupuesto para el presente año. Esto ha sido aprovechado para que estructuras que se dedican a desinformar infundan temores sobre la capacidad del gobierno para responder a la población. Pero la realidad es que, como lo hemos reiterado, mi gobierno está firmemente comprometido a continuar trabajando para responderle al pueblo y brindarle los servicios que necesita y merece para llevar el desarrollo a todas las esquinas de nuestro país. El viceministro de Finanzas señaló que debido a la suspensión del presupuesto 2026 se desfinanciaron proyectos como la construcción de una cárcel de máxima seguridad y fondos para la superintendencia de competencia. De la construcción de la cárcel de máxima seguridad, toda la cuestión de la acceso a la electrificación rural con un préstamo que se denomina PAR. También está suspendida temporalmente porque no se cuenta con los espacios presupuestarios para la construcción de la carretera CA9 del tramo Teculután a Mayuelas. Bueno, sin duda alguna, este es un tema que preocupa, pero también es la realidad por las que se estarán enfrentando, sin duda alguna, muchas instituciones públicas. El reajuste presupuestario 2026, todo esto derivado de esa suspensión que se tiene actualmente en el presupuesto que fue aprobado en el Congreso de la República el año pasado para el funcionamiento de este año. Derivado de esta situación, entonces, pues tendrán que funcionar con los recursos que se utilizaron en el 2025, mientras se decide qué pasará con el presupuesto que se amplió para el 2026. Mientras tanto, los reajustes presupuestarios deben realizarse en las instituciones públicas, Fernando. ¿Qué tanto esto puede venir a afectar el funcionamiento o los proyectos que se tenían pues ya propuestos o previstos para este año? Esta incertidumbre que se tiene financiera. Bueno, yo creo que ese es el concepto más puntual que puedes utilizar, incertidumbre, porque obviamente se tenía una planificación ya estructurada sobre lo que el año pasado, el año 2025, se había proyectado en función del presupuesto que se presentó por parte del Ejecutivo al organismo legislativo. Así es. Sin embargo, pues obviamente hay que tomar en consideración que el gobierno, obviamente el Ejecutivo, tiene la carrera frente a él de hacer las readecuaciones presupuestarias necesarias para que de alguna manera la población no vaya a percibir que pues, simple y sencillamente se dejaron de implementar proyectos que son muy importantes para el desarrollo del país y sobre todo porque son proyectos que se vienen esperando desde el primer año de este gobierno. Estamos hablando de temas de infraestructura vial, estamos hablando de temas muy importantes como el que planteaba el viceministro, que es la continuación de la electrificación rural en el país y que por supuesto se necesitan también parámetros muy importantes en materia de inversión en el tema del presupuesto para la continuidad de un proyecto educativo desde el Ministerio de Educación que sea satisfactorio para que los estudiantes puedan definitivamente tener a su alcance todo lo necesario para poder estudiar, avanzar un año más y tener la tecnología que normalmente todos los años el Mineduc les ha brindado. Sin embargo, el gobierno hoy tiene un parámetro muy interesante, Sandy, para el inicio de este reajuste presupuestario. Y es que aproximadamente son 24,000 millones de quetzales los que se tienen en caja. ¿Qué significa esta caja? Es el dinero que no se logró ejecutar en el año 2025 y que obviamente todo esto va a bonos del Tesoro, préstamos internacionales que no se utilizaron y por supuesto la recaudación que se logró durante el año 2025, pero que no se ejecutó.
Entonces, cuando tú haces esa sumatoria, tienes que 24,000 millones de quetzales están ahorita disponibles allí solo para hacer la repartición a los ministerios y secretarías que necesiten la readecuación financiera. Y por supuesto, con ello, empezar el trabajo que naturalmente habían planificado. Tal vez no con la misma cantidad de millones de quetzales que tenía el presupuesto planteado al organismo legislativo, pero por lo menos hay un fondo que permite empezar con esa utilización de recursos y así no generarle el atraso al Ejecutivo para que, pues naturalmente, no se queden los proyectos sin realizarse, uno, y dos, con la excusa de que no lo hicimos porque no teníamos el dinero. Así que esta readecuación presupuestaria es la tarea en estos días del Ministerio de Finanzas y de todas las direcciones a nivel de cada uno de los ministerios, enfocadas a la administración de las partidas presupuestarias que les corresponde. De lo contrario, pues estaríamos ante una ineficiente ejecución y esperamos que esto en los próximos días esté ya listo, porque no les queda de otra. Es justamente lo que tienen que hacer cuando se dan estas figuras de paro completo en materia jurídica, cuando hay un análisis desde la Corte de Constitucionalidad que establece que pues el presupuesto que se había aprobado no va porque tiene, por supuesto, algunas aristas que pueden sumarle a la inconstitucionalidad que se planteó en su momento. Fernando, si bien cuando el Congreso, por ejemplo, que es el responsable de aprobar o improbar un presupuesto, decide cómo van a estar dirigidos los recursos para las instituciones, para los proyectos, prácticamente van marcando por medio de este decreto cómo se deben manejar las finanzas para el siguiente año. Claro. Que es lo que pasó el año pasado para esto, pero ya hemos explicado lo que está sucediendo con el presupuesto. Cuando se dan estos reajustes presupuestarios, ¿existe algún tipo de verificación desde el Congreso? ¿Hay alguna institución que, por ejemplo, verifica o fiscaliza cómo se acomodan se hacen estos reajustes presupuestarios o cómo funciona? ¿O hay más libertad del Ejecutivo de decir, bueno, tenemos los recursos aprobados, pero realmente no está la forma de cómo específicamente se va a realizar y tenemos que nosotros programar y reajustar estos recursos? ¿Queda prácticamente libre? ¿Cómo es que funciona esta situación? ¿O hay una manera de poder verificarlo para, pues, obviamente, pues, estar pendientes de los recursos del Estado? Claro, tú bien lo indicaste, Sandy, es el organismo legislativo, el Congreso de la República, el encargado de aprobar o improbar el presupuesto que desde el Ministerio de Finanzas Públicas plantea el Ejecutivo en su momento procesal oportuno. Así es. Se generó la autorización del legislativo para que el presupuesto cobrara vigencia a partir de enero. Se hace, obviamente, la aplicación del amparo provisional por parte de la ACC y este queda sin efecto mientras se dilucida qué es lo que va a suceder. Entonces, la carrera del Ejecutivo es hacer las readecuaciones presupuestarias para que no exista en ningún momento una figura de pretexto para decir, es que por la falta de dinero no pudimos empezar. No, esto es lo que vimos en la nota anterior. Y cuando se termina de hacer la readecuación presupuestaria, ese nuevo proyecto de cómo se va a aplicar cada partida presupuestaria es enviada al Congreso de la República. Ahí normalmente la Comisión de Finanzas Públicas la que le da la revisada así muy rápido, porque obviamente la premura del tiempo pues apremia en este caso, pero es el Congreso de la República el que recibe del Ejecutivo la nueva propuesta de cómo se va a plantear y manejar el presupuesto. Es así entonces como el Legislativo, dentro de las atribuciones que la Constitución y que su ley orgánica pues le permite y le otorga, es en ese momento cuando da la autorización para que la luz verde le permita al Ejecutivo empezar a distribuir entonces el presupuesto de la manera como en este caso el Congreso autoriza. Así que es esa manera permanente de comunicación entre ambos organismos, pero pues yo te lo he comentado siempre, cuando tú haces el análisis de cuál es el impacto en materia de trabajo, de qué organismo realmente tiene más injerencia en el funcionamiento del Estado, es el organismo legislativo definitivamente. Así que en estos parámetros comunicacionales deben apurar la marcha desde el Ejecutivo para enviar el nuevo proyecto al Congreso y así entonces obtener el visto bueno y empezar a trabajar ya con la readecuación presupuestaria que se plantee. Sobre el mes que estamos en marcha, ¿crees tú que los resultados en cuanto a ejecución, en cuanto al desarrollo
de proyectos, de pues distintas programaciones que se tenían para este año con estos reajustes, por lo que se pierde, ¿no? En cuanto a reajustar, en que se trasladan los recursos y toda esta logística y procesos administrativos que se llevan a cabo y financieros. ¿Crees que enero va a ser un mes con pocos resultados para el funcionamiento público de nuestro país? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, hay que recordar que esto no es del actual gobierno, esto es de toda la vida. Claro. A nivel de la administración pública. Enero normalmente no abre aún el presupuesto. El presupuesto va abriendo en la primera, segunda semana de febrero, cuando bien nos va. Y esa carrera de no solo el ámbito de la distribución de los recursos por parte del Ministerio de Finanzas, sino que el recibir el dinero, el empezar a canalizarlo a las dependencias que pertenecen a un ministerio, no digamos pues a la totalidad de los ministerios que conforman el gabinete, que son 14. Allí tú te das una idea de que es un trabajo realmente muy complejo, es de abrir partidas presupuestarias, de empezar a analizar realmente cuáles son los parámetros económicos y financieros por sobre los cuales esa entidad pública va a poder funcionar. Y enero normalmente es un mes en donde pues pareciera que hay un tortuguismo en materia del inicio de actividades en función de que la plata realmente está siendo ya pues colocada para su disponibilidad finales de enero, primera semana de febrero. Así que esto es de siempre, todos los años, y pues es muy complejo que esto vaya a cambiar. Es parte de cómo se ha manejado la administración pública en el país desde siempre. Bueno, y ahora con este contexto y sobre todo este precedente que se está marcando, una situación que no la habíamos visto en cuanto a la suspensión de un presupuesto, las premuras que, si bien como indicas, enero es un mes muy movido porque tiene que definirse, tienen que irse trasladando los recursos y hacer todo lo que tú nos has apuntado muy bien. Con este antecedente también creo que es una situación más complicada, ¿no? Que se podría ir trasladando a los siguientes meses, pero que también es un llamado a las instituciones de decir, bueno, tienen que ver de qué manera van dando resultados, porque al final es lo que como ciudadanos queremos. Hay complicaciones, hay atrasos, hay pues situaciones que no dependen al final de las propias instituciones, pero que al final también estamos nosotros esperando los servicios, los proyectos que se van generando, ¿no? ¿Esto podría ir afectando esos proyectos, Fernando, o qué podría estar pasando? ¿Cuál es el escenario que podríamos estar viendo para el primer trimestre del año? Mira, vamos a aclarar un punto que creo que es elemental para que todos estemos en sintonía. Claro. Ese inicio del trabajo y obviamente la implementación de los proyectos que tú planteas y sobre todo pensar en un trimestre, en un primer trimestre en donde ya, por supuesto, ya se tienen resultados normalmente, pero enero, la lentitud que se tiene normalmente es para iniciar el funcionamiento del gobierno. No estamos hablando de inversión. Eso es otra historia. Cuando estamos hablando de proyectos de inversión, de compras porque hay alguna licitación, alguna compra directa, qué sé yo, lo que se tenga que adquirir en la administración pública, eso va siendo una realidad hasta marzo. El funcionamiento, que es lo más caro que tiene nuestro Estado en el elemento gobierno, obviamente tú lo ves incluso con mucho personal que labora en las distintas instancias públicas que están pues hasta tronándose los dedos porque no les han renovado los contratos 029, los 189, pues obviamente son muy complejos en cuanto a muchas ocasiones se les da, incluso se les inyecta hasta el miedo de decirles, mire, no se sabe si se lo van a autorizar o no se lo van a renovar. Entonces, estamos hablando del funcionamiento del gobierno. Ya el tema de inversión, Sandy, ahí estamos hablando de otra circunstancia completamente distinta, porque ahí sí te puedo asegurar que hasta en marzo es cuando ya se empiezan a abrir esas partidas presupuestarias para ir generando los tan ansiados cambios que la población espera en los distintos proyectos y programas que se han ofrecido y pues se seguirán ofreciendo a lo largo pues de la historia de nuestra Guatemala. Así que bueno, pues arriba está la situación complicada, pero ya se están realizando estos reajustes para ese funcionamiento adecuado también de las instituciones públicas. Con eso nosotros vamos a marcar una pausa. Volvemos de inmediato. Hoy tenemos entrevista. Max Santa Cruz ya está con nosotros y vamos a estar abordando un interesante tema, así que no le cambien. Ya volvemos.